Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. En ocasiones hemos comentado la posición de los médicos en este tema de la seguridad social, porque el servicio del médico es un factor clave en el asunto del servicio de salud de los usuarios, porque el médico es el que atiende, es el facultativo que recibe al paciente y le da el servicio. Pero no nos referimos a los médicos de los hospitales, del servicio público propiamente, los que pertenecen al Servicio Nacional de Salud, sino que nos referimos a el servicio que se le da, que le dan los médicos a los pacientes en las clínicas. El paciente que tiene el seguro médico, que tiene la póliza de salud y que paga por esa póliza en su trabajo. Y esto, de acuerdo a la ley, y así se hace, es una cuota que se descuenta a los trabajadores. Parte de esa cuota también la aportan los empleadores, entre otras cosas. Bueno, pero traemos el tema en esta ocasión porque el sistema fiscal de República Dominicana está poniendo los ojos en ese servicio que dan los médicos, porque, y aquí en esta mesa nosotros hemos defendido a los galenos que son explotados por el sistema de seguridad social. Así como los pacientes reciben poco, no de parte del médico, sino de parte del sistema, porque las ventajas que ofrece, le ofrece cobertura, pero en la mayoría de los casos es cobertura de consulta, pero hay una clave en donde se ha limitado significativamente ese servicio a los pacientes, a los usuarios, o al cliente, en este caso, que es, por un lado, el sistema, cuando usted va con una receta, la doñita sale del médico con una receta y cuando va a la farmacia le dice, no le cubre nada. Si no tiene dinero para comprar de su bolsillo, tiene que guardar la receta como recuerdo. Eso por un lado. Hay otro asunto con el asunto de la cobertura de medicamentos, y es que a los jubilados y pensionados, y lo digo por experiencia propia, cada vez le cubre menos en la etapa del ser humano que necesitaría más. Entonces el sistema le cubre menos. Pero en este caso, incluso salió ayer en el periódico Diario Libre, que están analizando esa transacción entre los médicos, sobre todo los especialistas, y los pacientes, y es el copago o la diferencia. Y están interesados en eso porque los expertos en materia fiscal dicen que los médicos deben pagar impuestos de la diferencia que le cobran a los pacientes. ¿Y cómo se cobran? Incluso están hablando, y veo opiniones de Fulgencio Severino, que es un experto en seguridad social, de Zenén Cava, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo es que se cobra esa diferencia? Bueno, si usted ha ido al médico, si usted tiene seguro, entonces usted va a una clínica, a una consulta, y hay especialistas que te cobran 2,000 pesos de diferencia, 1,000 pesos, 1,500. Y por lo regular hay que pagarlo en efectivo. ¿Qué desventaja tiene eso para el paciente, para el cliente? Bueno, que ese pago que usted hace no se registra en ningún sitio. Usted paga en efectivo y te preguntan, ¿usted quiere recibo?
Y si usted dice que sí, que quiere recibo, no se hace en la computadora, te llenan un papel manuscrito y te lo pasan. Eso no se registra en ningún lado. Entonces, como es mucho dinero, digamos, si tomamos en cuenta el sistema completo, entonces ahora el fisco anda detrás de esa transacción que no queda registrada. Y por eso, ojo con esto, por eso los médicos no quieren cobrarlo con tarjeta. No quieren cobrarlo con tarjeta. Porque si hacen el cobro electrónico, eso queda registrado. Y el fisco podría visualizarlo y pedirle que pague impuesto por esa diferencia. Ojo con esto, nosotros hemos defendido que los médicos han recibido un trato no vejatorio, pero injusto de parte de las aseguradoras de riesgo de salud, que son los bancos, son los grupos económicos, o sea, que no son expertos en salud, sino son los banqueros, que son los intermediarios entre nosotros y los médicos. No es ni siquiera el Ministerio de Salud, ni ANDECLI, que es la Asociación de las Clínicas Privadas. Lo preocupante en este caso, que el sistema fiscal de República Dominicana le ponga atención a esa transacción. Lo preocupante es que si se da un acuerdo o si se da una imposición en que los especialistas, los médicos, tengan que registrarlo, entonces podría aumentar la diferencia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, si usted va donde un especialista el día de la consulta y tiene que pagar de diferencia 1,000 pesos, 1,500, 2,000, no sé si hay diferencia de 3,000, algunos especialistas en algunos sitios, entonces, si tiene que pagar 1%, suponga usted que va a pagar un 18%, entonces, ¿qué va a hacer el especialista? Podría cobrárselo al paciente. Y eso, en vez de esa cantidad, podría aumentar. Estoy planteando una hipótesis, una posibilidad. Y sería peor para los pacientes, que a veces tienen que acudir a otros lugares con menos calidad, en caso de que no tenga con qué pagar la diferencia. Eso es en el caso de la consulta. Porque hay un copago que se hace, o sea, hay una diferencia que se paga en otros casos por cirugía, por internamiento, por procedimientos, entre otras cosas. En conclusión, lo que nos preocupa es que esto vaya a cerrar un poco más las posibilidades de los pacientes frente al servicio de salud. Fíjese que estamos haciendo hincapié en que nosotros no estamos atacando a los médicos. Ahora bien, si el fisco, si la DGI, para decirlo con nombre y apellido, si la Dirección General de Impuestos Internos finalmente decide que la diferencia pagada a los médicos tenga que registrarse, y fíjese que no es ilegal, es totalmente legal, y el que hace negocios, transacciones o lo que sea, debe registrarlo en el sistema. Es lo correcto. No es correcto que se hagan transacciones así de manera privada y que no se paguen los impuestos. Deben pagarse los impuestos. Lo único es que esto podría implicar, como hemos dicho, podría implicar un aumento en el pago de la diferencia y por lo tanto, y por vía de consecuencia, como dicen algunos, entonces podría ser mayor el costo para los usuarios acceder a ese servicio. Porque fíjense, y con esto cierro, es legal que los profesionales reporten al sistema de la DGI sus operaciones. Eso está establecido por ley, está en los códigos. Y si usted piensa en un especialista que ve 10, 12, 15 pacientes en un día,
y le cobra de diferencia una cantidad de dinero, entonces esa cantidad de dinero circula de los pacientes al bolsillo del médico y el sistema no percibe el porciento que debe percibir. Yo lo dejo hasta ahí porque el ánimo no es que el médico reciba menos, debiera recibir más, pero hay un paciente que cada vez recibe menos, que cada vez hay menos oportunidades para producir y que en la medida en que le aumenten el pago, tiene menos posibilidad de recibir servicios de salud de calidad. Gracias por continuar con nosotros.